No eres más que una maldita ignorante. No te atrevas a dirigirme la palabra hasta que aprendas a leer como se debe. El silencio que siguió a esas palabras no solo llenó la sala, se la tragó por completo. Todos los tenedores se congelaron en el aire. Un sommelier a 3 mesas de distancia dejó de servir una botella de $900 de Bo. Todos en Sarafina, el restaurante italiano más exclusivo del Upper East Side de Manhattan, miraban a la mujer del vestido negro de Versace que acababa de gritarle a una camarera. Pero todos estaban mirando a la persona equivocada, porque no sabían quién era realmente esa mujer. Era Bianca Fontaine, la hermana de 28 años de Ezra Fontaine, el hombre más poderoso y temido de toda la costa este. Un hombre que poseía la mitad de los bienes raíces de Midtown y controlaba la otra mitad por medios que ningún periódico se atrevía a publicar. E insultar a su hermana en público era el tipo de error que hacía desaparecer a la gente. Pero la camarera, una joven de 27 años llamada Ava Sinclair, no lloró, no se inmutó, no se disculpó. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó una pluma estilográfica Montblanc que una vez perteneció a su padre asesinado, e hizo algo tan devastador que le costaría a la hermana del jefe de la mafia su herencia, su puesto en la mesa familiar y su libertad, todo antes de que se pidiera el primer plato. Pero aquí está lo que te mantendrá despierto esta noche. La parte más peligrosa no fue lo que Ava le hizo a Bianca. Fue el hombre sentado solo en el rincón oscuro de ese restaurante. Un hombre con ojos grises como el acero y un anillo familiar de plata en su mano izquierda. Un hombre que no había dicho una sola palabra en toda la noche. Ezra Fontaine lo había estado observando todo. Y cuando un hombre como Ezra Fontaine se fija en ti, solo pueden pasar dos cosas. O desapareces o te conviertes en suya. ¿Y qué pasó después? Bueno, para entender por qué la caída fue tan estrepitosa, tienes que entender cuán invisible solía ser Ava Sinclair. Si esta historia ya te tiene el corazón a mil, aplasta ese botón de me gusta ahora mismo. Realmente ayuda al canal más de lo que te imaginas. Comparte esto con alguien que alguna vez haya sido subestimado. Y si aún no te has suscrito, dale a suscribir y activa la campanita para que nunca te pierdas una historia como esta. Ahora, volvamos al principio. Volvamos a la noche en que Ava Sinclair era solo un fantasma con un delantal blanco, sirviendo vino a gente que nunca la miraba a los ojos. Ava Sinclair era el tipo de persona con la que podías sentarte al lado en el metro todos los días durante un año entero y nunca recordar su cara. Eso no era tu culpa. Era su habilidad de supervivencia. A los 27 años, Ava estaba cansada de una manera que el sueño no podía curar. El tipo de cansancio que se instala en los huesos, en la forma en que mantenía la cabeza baja al caminar, en las ojeras bajo sus ojos que un corrector barato no podía ocultar. De día era candidata a doctora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Se especializaba en derecho contractual transnacional y lingüística jurídica. Era el tipo de especialidad que hacía que la gente asintiera cortésmente en las fiestas y luego se alejara en silencio para buscar a otra persona con quien hablar. Hablaba 4 idiomas con fluidez: inglés, italiano, ruso y francés. Y también sabía leer latín, esa lengua muerta que amaba precisamente porque nunca mentía. A los 22 años, había ganado una beca Fulbright y pasó un año en Florencia estudiando cláusulas ambiguas en tratados de posguerra. El tipo de cláusulas donde una coma mal colocada podía alterar las fronteras de una nación entera. Tenía un promedio de calificaciones de 4.0, una licenciatura de Georgetown con una beca completa y una mente por la que cualquier bufete de abogados de Wall Street habría pagado cientos de miles de dólares. Pero esa mente no podía pagar el alquiler en Queens, y ciertamente no podía cubrir los $6,000 al mes para la quimioterapia de su madre. Mary Sinclair, de 58 años, una vez maestra de primaria en Columbus, Ohio, la mujer que le había enseñado a Ava sus primeras letras, ahora yacía en un hospital con cáncer en etapa 3. El seguro médico que su madre había logrado comprar tenía un deducible anual de $8,000, y los mejores oncólogos estaban fuera de la red de cobertura.
Así que cada mes, Eva miraba los números en las facturas y sentía como si alguien le estuviera apretando lentamente la mano alrededor de su garganta. Así que cada tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, 6 días a la semana, Ava se ponía su camisa blanca impecablemente planchada, se ataba su delantal negro y se convertía en un fantasma en Sarafina. Su trabajo era no existir, rellenar el agua cuando el vaso estaba medio vacío, barrer las migas de pan antes de que tocaran el mantel, sonreír cuando los clientes sonreían, desaparecer cuando no la necesitaban. Era buena en eso, buena de una manera que era casi desgarradora, porque Ava Sinclair había aprendido a ser invisible mucho antes de poner un pie en ese restaurante. Lo había aprendido en una noche de invierno de 2015, cuando dos policías llamaron a la puerta de su apartamento en el Bronx y le dijeron que su padre, Patrick Sinclair, un abogado de inmigración, un hombre que había pasado su vida ayudando a familias indocumentadas a encontrar una manera de permanecer en América, había sido asesinado a tiros en su oficina durante un robo. Ava tenía 16 años. No lloró frente a los oficiales. Esperó hasta que se fueron. Y solo entonces lloró. Y esa fue la primera lección que aprendió sobre la invisibilidad. Que si nadie la veía sufrir, entonces ese dolor no podría ser usado en su contra. Lo único que su padre le dejó, aparte de una montaña de deudas y un apartamento vacío, fue una pluma Montblanc con capuchón de plata. La pluma que le había dado el día que recibió su carta de aceptación de Georgetown. La pluma que le había dicho que guardara, porque el lenguaje era el arma de los que no tenían nada. Eva la guardaba en el bolsillo de su delantal durante cada turno, justo al lado de su libreta de pedidos, como un recordatorio de que ella no era el delantal que llevaba puesto, que debajo de esa tela blanca y lisa había una mujer que podía leer algunos de los textos legales más complejos de la historia humana. Pero en esa tormentosa noche de martes de noviembre, cuando Ava entró a su turno, y Franco, el gerente italiano que siempre parecía estar sudando a través de su traje, la detuvo en la puerta de la cocina con una cara tan gris como si acabara de ver un fantasma. No tenía idea de que la invisibilidad que había pasado 11 años construyendo estaba a punto de hacerse añicos por completo. Y quienes la harían añicos no sería ella, sino los hermanos Fontaine, sentados en la mesa 4. Sarafina estaba en la calle 63, justo entre Park Avenue y Madison, escondido detrás de una modesta fachada de piedra caliza, sin ningún letrero. Solo una puerta de roble negro y un portero con traje que sabía el nombre de cada cliente antes de que tuvieran la oportunidad de abrir la boca. Dentro había un mundo de mármol de Carrara, velas en candelabros de latón, manteles de lino blanco y botellas de vino cuyos precios nunca estaban impresos en el menú, porque si tenías que preguntar el precio, no pertenecías a ese lugar. El restaurante era conocido como una de las mejores direcciones de comida italiana en Manhattan, un lugar donde los senadores cenaban junto a gerentes de fondos de cobertura, donde se firmaban acuerdos por valor de millones de dólares en servilletas. Pero lo que nadie del personal sabía, ni Ava, ni Franco, era que Sarafina no pertenecía a ningún grupo de restaurantes. Pertenecía a la familia Fontaine, registrado a nombre de una subsidiaria de otra subsidiaria, enterrada bajo 7 capas de papeleo tan profundo que se necesitaría un equipo de auditoría federal para rastrearlo. La familia Fontaine era una de las 3 familias más poderosas de la costa este de América, junto con la familia Calloway en Nueva Jersey y la familia Marchetti en Boston. En la superficie eran los dueños de Fontaine Holdings, un imperio inmobiliario con más de 60 edificios en Manhattan, 3 hoteles boutique, una cadena de restaurantes de lujo y una fundación benéfica con el nombre de la madre de Ezra, Helena Fontaine, que financiaba programas de arte en el Met. Bajo la superficie, eran una máquina de lavado de dinero que funcionaba sin problemas a través de una red de restaurantes y hoteles, una red de protección que controlaba gran parte de la industria de la construcción en Midtown y una línea de tráfico de armas transatlántica que Europol había rastreado pero nunca había logrado tocar. Al frente de todo estaba Ezra Fontaine, de 36 años,
el hombre al que Forbes llamaba un genio inmobiliario. El New York Post lo llamaba el soltero multimillonario más deseado de la ciudad. Y la gente que realmente lo conocía no lo llamaba de ninguna manera, porque decir el nombre de Ezra Fontaine a sus espaldas era la forma más rápida de asegurarse de que tu propio nombre apareciera en los obituarios. Ezra era frío como el hielo es frío. No porque intentara hacerlo, sino porque esa era su naturaleza. Nunca gritaba, nunca hacía la misma amenaza dos veces, nunca lo necesitaba. Pero Ezra también vivía según un código que nunca rompía. Y en un submundo donde las reglas cambiaban con la estación, eso lo hacía más peligroso que cualquier hombre que no tuviera ninguno. No tocaba a mujeres inocentes, no traficaba drogas, no mataba niños. Tres reglas, nunca una excepción. O de cualquiera en la organización que las rompiera, desaparecía sin juicio. En ese momento, Ezra estaba en medio de la guerra territorial más feroz que había enfrentado desde que tomó el control de la familia de su padre 8 años antes. Su rival era Reed Calloway, de 40 años, jefe de la familia Calloway, una organización que controlaba gran parte de las rutas de envío de carga a través del puerto de Newark, en Nueva Jersey. El puerto de Newark era la arteria por la que se movían miles de millones de dólares en mercancías cada año. Y quien controlara el puerto, controlaba la costa este. Ezra quería ese puerto. Reed moriría antes de entregarlo. La guerra se libraba en silencio, a través de licitaciones de construcción saboteadas, envíos desaparecidos y testigos que de repente perdían la memoria antes de entrar a un tribunal. Y justo en medio de esa guerra, Ezra descubrió algo que le heló la sangre. Su hermana, Bianca Fontaine, de 28 años, la mujer que había protegido toda su vida, la mujer con un asiento en el consejo familiar y acceso a toda la información confidencial, se había reunido en secreto con Reed Calloway 2 veces. La primera vez en una gala benéfica en los Hamptons. La segunda vez en el bar de un hotel en Tribeca a las 11 de la noche. Quizás fue un accidente. Quizás no. Ezra no creía en las coincidencias, porque en su mundo la coincidencia era un lujo en el que solo los muertos habían creído alguna vez. Así que esa noche, Ezra había convocado a Bianca a Serafina, no para cenar, sino para informarle que iba a ser apartada del consejo familiar. Sus cuentas estaban siendo congeladas y sus derechos de herencia suspendidos hasta que se completara la investigación interna. Por eso Bianca estaba sentada en la mesa 4 esa noche, con los ojos hinchados y rojos y los puños apretados bajo la mesa. Y por eso Franco estaba en la puerta de la cocina con la cara de un hombre a punto de asistir a un funeral cuando miró a Ava y dijo dos palabras que hicieron que su estómago se retorciera en un nudo. La mesa 4 es tuya, Ava. Franco lo dijo en un susurro apresurado, metiéndole el menú encuadernado en cuero en las manos justo afuera de la puerta de la cocina. Fontaine, ambos hermanos, ten cuidado. La última vez, la hermana tiró un vaso contra la pared porque el hielo de su bebida no era lo suficientemente redondo. No dijo nada más y no era necesario, porque el nombre Fontaine en el mundo de los restaurantes de Manhattan era como el sonido de una sirena de tormenta, del tipo que hacía que todos los que la oían bajaran la cabeza y rezaran. Ava respiró hondo, se alisó el delantal y caminó hacia el rincón más alejado del restaurante, donde la luz de las velas era más tenue y las sombras más espesas, donde la mesa 4 estaba apartada del resto, como una isla hacia la que nadie podía nadar. Lo vio a él primero. Ezra Fontaine estaba recostado en una silla de terciopelo negro, una pierna cruzada sobre la otra, vestido con un traje negro de 3 piezas sin corbata. Los 2 botones superiores de su camisa desabrochados para revelar su clavícula. Y en el dedo anular de su mano izquierda había un anillo de plata grabado con un león, el escudo de la familia Fontaine que Ava no reconoció. Estaba leyendo un archivo encuadernado en cuero abierto sobre la mesa, pasando las páginas con dedos largos y sin prisa, y no levantó la vista cuando Ava se acercó. No levantó la vista cuando ella puso la servilleta. No levantó la vista como si ella no existiera. Y extrañamente, fue esa completa indiferencia lo que hizo que Ava entendiera que este era el tipo de hombre cuya atención tenía un precio
y ella no quería pagarlo en absoluto. Sus ojos, en el breve instante en que la luz de las velas captó el ángulo justo, eran grises como el acero, fríos e inmóviles como la superficie de un lago helado. Frente a Ezra se sentaba Bianca. Llevaba un ajustado vestido negro de Versace, lápiz labial rojo como la sangre, el pelo negro cayendo sobre sus hombros como una lámina de seda, y a primera vista parecía un retrato de moda arrancado de las páginas de Vogue. Pero Eva notó los detalles que las buenas camareras siempre ven primero: los ojos hinchados bajo un espeso corrector, el enrojecimiento alrededor de su nariz como si se la hubiera sonado a toda prisa en el coche, y la forma en que sus dedos agarraban la servilleta en su regazo como si estuviera tratando de evitar explotar. Bianca había llorado antes de venir aquí, pero no estaba llorando ahora. Ahora estaba enojada. «Buenas noches, señor y señora», dijo Eva con la voz suave y uniforme que había practicado miles de veces. «Mi nombre es Eva y los atenderé esta noche. ¿Desean agua o cócteles?» Ezra no levantó la vista. Whisky, Glenlivet, 25 años. Solo. Bianca no miró a Ava. Vodka solo. Sin hielo. Ava anotó el pedido y se dio la vuelta. Pero después de haber dado 3 pasos hacia el bar, la voz de Bianca se alzó detrás de ella, no dirigida a Ava, sino a Ezra, pero lo suficientemente alta como para que Ava escuchara cada palabra. «No tienes derecho a hacer esto», dijo Bianca con los dientes apretados. «Tengo un asiento en el consejo. Padre me dejó ese asiento a mí». Eva aminoró el paso, no porque quisiera escuchar, sino porque sus piernas de repente olvidaron cómo moverse rápidamente cerca de la mesa 4. La voz de Ezra llegó en respuesta, tan baja que Eva casi tuvo que dejar de respirar para captarla, tan tranquilo como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. «Padre también te dejó reglas. Regla número 1. Nunca te sientes en la misma mesa que el enemigo». Bianca se quedó quieta. «No sé de qué estás hablando». Ezra pasó una página del archivo. «Gala de los Hamptons, septiembre. Te sentaste en la mesa VIP junto a Reed Calloway durante 40 minutos. Hotel Tribeca Grand, octubre. Tomaste un martini con él en el bar de la planta baja a las 11 de la noche. ¿Quieres que continúe o prefieres explicarte?» «Eso fue una coincidencia», dijo Bianca rápidamente. Demasiado rápido. «Una gala benéfica. Ezra, toda la ciudad estaba allí. Yo no elegí mi asiento, y en Tribeca estaba en el bar con amigos y él resultó estar allí. Estás siendo paranoico». Ezra cerró el archivo con un suave chasquido. Levantó la vista y Eva, de pie en el bar esperando las bebidas, se dio la vuelta en ese preciso momento y captó el instante en que Ezra Fontaine miró directamente a los ojos de su hermana. Y aunque la distancia desde el bar hasta la mesa 4 era de casi 10 metros, Eva sintió que la temperatura de la sala bajaba. «¿Crees que no lo sabía?», dijo Ezra, cada palabra cayendo como una piedra arrojada al fondo de un pozo. «Tus cuentas fueron congeladas esta mañana. Tu asiento en el consejo ha sido suspendido. Tu acceso al sistema ha sido revocado. Hasta que la investigación interna esté completa, no eres un miembro de la familia. Eres una invitada». El rostro de Bianca pasó por 3 etapas en menos de 3 segundos. Conmoción blanca, luego rojo ardiente, luego algo más oscuro y mucho más peligroso se instaló en sus ojos. Era la cara de alguien que acababa de ser apuñalado por la espalda por la persona más cercana a ella en medio de un restaurante. Y en lugar de sangrar, eligió buscar a alguien a quien apuñalar a cambio. Ava regresó a la mesa 4 con la bandeja de bebidas. Puso el whisky frente a Ezra, puso el vodka frente a Bianca, y en ese preciso momento, los ojos hinchados y rojos de Bianca Fontaine la recorrieron de pies a cabeza. Lentamente, desde sus zapatos negros planos hasta su cabello suelto y recogido, y Eva se dio cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que acababa de entrar en la línea de fuego de alguien. Bianca le arrebató el menú encuadernado en cuero de la mano a Ava antes de que pudiera siquiera ponerlo sobre la mesa, abriéndolo con los movimientos de alguien que busca algo con lo que enfadarse en lugar de algo para comer. El menú de Sarafina estaba escrito completamente en italiano,
con las descripciones en inglés impresas en letra cursiva pequeña debajo, y con la tenue luz de las velas del restaurante, era casi imposible de leer a menos que estuvieras dispuesto a ponerte gafas. Y Bianca Fontaine preferiría morir antes que usar gafas delante de nadie. Entrecerró los ojos en la primera página, alejó el menú y luego lo acercó de nuevo. Y Ava entendió de inmediato que Bianca estaba teniendo dificultades, pero antes se tragaría un tenedor de plata que admitirlo. ¿Qué es esto?, dijo Bianca, clavando su dedo lacado en rojo en la primera línea de la sección de antipasti, su voz más alta de lo necesario, como si estuviera desafiando a la sala en lugar de preguntarle a la camarera. «Oso buco, señora», respondió Eva con una voz tranquila y uniforme. «Es jarrete de ternera estofado lentamente con azafrán, verduras, zanahorias y apio en un caldo de vino blanco. Es uno de los platos estrella del restaurante». Bianca no le dio las gracias. Señaló la siguiente línea. «¿Y qué hay de esto?» «Risotto alla milanese. Señora, arroz arbóreo cocido con caldo de huesos, mantequilla y azafrán al estilo tradicional de Milán». Bianca pasó la página y señaló otra línea, más rápido esta vez, como si intentara encontrar una frase que Ava no pudiera responder. «¿Y este?» «Brancino al forno. Lubina mediterránea entera asada con limón, ajo y orégano fresco. La carne es muy tierna, sin espinas pequeñas, muy adecuada si le gusta el marisco». Eva dijo todo eso sin mirar el menú. Conocía cada plato, cada ingrediente, cada pronunciación italiana hasta la última vocal, porque no solo memorizaba el menú, entendía el idioma detrás de él. Y esa fluidez, sin esfuerzo, era exactamente lo que Bianca no podía soportar. Cada respuesta correcta de Eva era otro cuchillo que se clavaba en el orgullo que Ezra ya había desgarrado esa misma noche. Bianca acababa de ser despojada de su poder por su hermano. Le habían congelado el dinero, la habían tratado como a una traidora, y ahora una camarera estaba de pie frente a ella y sabía más que ella sobre el mismo restaurante que llevaba el nombre de su familia. Bianca cerró el menú de golpe con una bofetada seca. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo Bianca, y su voz había cambiado. Ya no era la voz de alguien que pregunta por el menú. Era la voz de alguien que elige un objetivo. Ahí parada con ese delantal sucio, memorizando unas cuantas palabras italianas elegantes y pensando que eso te hace mejor que yo. Solo estás repitiendo frases como un pájaro entrenado. «Señora, solo estoy respondiendo a sus preguntas. Si desea un poco más de tiempo con el menú, estaré...». «No necesito tiempo», interrumpió Bianca, su voz subiendo una octava. «Necesito un restaurante que escriba su menú en inglés, en lugar de usar estas palabras pretenciosas para engañar a la gente». «¡Ezra!». Bianca se giró hacia él, pero Ezra no levantó la vista. Ya había vuelto a leer el archivo como si su hermana y la camarera fueran dos gatos maullando en un callejón, y él simplemente estuviera esperando a que se detuvieran por sí solos. Bianca apretó los dientes, la indiferencia de Ezra echando gasolina al fuego, y se volvió hacia Ava, con los ojos entrecerrados en dos oscuras rendijas. Abrió el menú de golpe en la última página, donde estaba impreso un breve párrafo en italiano sobre advertencias de alergias e ingredientes, y se lo empujó contra el pecho a Eva. «Léelo», dijo Bianca, su voz lo suficientemente alta como para que la mesa de al lado se girara a mirar. «Léelo en voz alta. La última línea, la sección de advertencia de alergias. Léelo lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oiga, si eres tan lista». Eva bajó la vista a la página, luego la levantó hacia Bianca. Sabía que era una trampa. Si lo leía, estaría obedeciendo una orden humillante frente a toda la sala. Si no lo hacía, Bianca la declararía analfabeta. Eligió el silencio. «Señora, estaré encantada de explicarle cualquier ingrediente si tiene alguna pregunta sobre alergias». Bianca sonrió, y esa sonrisa era más fría que cualquier cosa que Ezra hubiera mostrado en toda la noche, porque era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar exactamente lo que necesitaba. Se puso de pie, casi media cabeza más alta que Eva con sus tacones, y se giró hacia el comedor, abriendo ambos brazos como si estuviera hablando ante una audiencia. «No sabe leer»,
anunció Bianca, su voz resonando por toda la sala, cortando el puccini de fondo y el sonido de los cubiertos contra los platos. Analfabeta. Estamos pagando $800 por plato para que nos sirva una maldita ignorante que ni siquiera sabe leer una advertencia de alergia. Podríamos morir de un shock anafiláctico, y esta niñita seguiría sin saber deletrear las palabras de un frasco de medicina. Todo el restaurante se congeló. En la mesa 7, la esposa del senador Whitfield se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos. En la mesa 3, un ejecutivo editorial y su amante dejaron de masticar a medio bocado. 3 iPhones de 3 mesas diferentes ya estaban levantados, sus pequeñas luces rojas parpadeando mientras grababan. Franco salió corriendo de la puerta de la cocina, con una toalla blanca sobre el hombro, su cara del color de un cadáver recién sacado del suelo. Su boca ya se abría para decir las 3 palabras que Eva sabía que venían. Estás despedida. Pero Bianca no había terminado. Se inclinó, tan cerca que Eva pudo oler el perfume Tom Ford mezclado con vodka en su aliento, y le dijo directamente a la cara en un lento siseo, cada sílaba afilada como el cristal. No eres más que una maldita ignorante. No vuelvas a abrir la boca para hablarme hasta que hayas aprendido a leer correctamente. Fuera de mi vista, y envía a alguien que al menos haya terminado la escuela primaria. Auba se quedó perfectamente quieta. 50 pares de ojos se clavaron en ella como 50 agujas. Desde cada mesa, cada rincón, cada estrecho espacio entre hombros envueltos en trajes y vestidos de noche, podía sentir cada mirada. La mirada compasiva de la mesa 7, la curiosa de la mesa 3, la mirada oscuramente encantada de una pareja mayor junto a la ventana, el tipo de gente que pagaba la cena en parte por la comida y en parte porque disfrutaban viendo cómo destrozaban a otra persona. Franco se apresuraba hacia ella, su delantal ondeando, su boca ya redondeada en la forma de las palabras que Eva sabía que venían. Ava, estás despedida. Lo siento, pero la señorita Fontaine es la señorita Fontaine. Y Eva supo que en 3 segundos él la alcanzaría y todo habría terminado. Perdería el trabajo, el turno de esa noche, las propinas, los $600 de esa semana que su madre necesitaba para el medicamento contra las náuseas después de la quimioterapia. Pero algo sucedió dentro de Ava en ese momento. Y no fue el tipo de ruptura sobre la que a la gente le gusta escribir en las historias, donde los débiles finalmente estallan. No hubo explosión ni estallido de furia. Fue un clic, pequeño, frío y exacto, como el sonido de un interruptor que se acciona en una habitación oscura. Y cuando ese interruptor se encendió, Eva Sinclair, la camarera, el fantasma del delantal blanco, la chica que había pasado 11 años aprendiendo a desaparecer, murió. No lentamente, instantáneamente. Y la mujer que dio un paso al frente en su lugar fue Eva Sinclair, la candidata a doctora. La mujer que se había parado ante un auditorio de 300 personas en la Universidad de Nueva York y había discutido sobre semántica en los tratados de Versalles sin un temblor en la voz. La mujer que había presentado una investigación ante un panel académico en Florencia, en un italiano tan fluido, que su asesor italiano le había preguntado en qué parte de la Toscana había crecido. Eva no retrocedió, no buscó a Franco. En cambio, su mano se deslizó en el bolsillo de su delantal, y lo que sacó no fue su libreta de pedidos. Fue la pluma Montblanc con capuchón de plata, cuerpo de laca negra brillante, perfectamente equilibrada en su palma. Y cuando sus dedos la tocaron, el recuerdo la golpeó como un puñetazo en el pecho. Su padre de pie en la puerta de su apartamento en el Bronx, el día que llegó su carta de aceptación de Georgetown. Su mano temblando de alegría y no de frío, poniendo la pluma en su mano y diciendo, guarda esto, cariño. El lenguaje es el arma de la gente que no tiene nada. Y 4 meses después, estaba muerto. Eva destapó la pluma. Suavemente tomó el menú de la mano de Bianca, sin arrebatárselo, sin luchar por él, simplemente deslizándolo de entre esos dedos lacados en rojo con la precisión de un cirujano que saca un bisturí. Puso el menú sobre la mesa, sacó una servilleta de lino blanco,
La alisó junto al vaso de vodka de Bianca y comenzó a escribir. La tinta azul oscura fluyó sobre el lino blanco en una caligrafía nítida, uniforme e inclinada. La caligrafía de alguien que había escrito miles de páginas de borradores de tesis a mano. Y cuando Ava abrió la boca para hablar, su voz había cambiado por completo. Se había ido el tono suave y deferente de la industria de servicios. Esta voz era más profunda, más plena, la voz de una mujer que una vez se había parado en un podio y había hecho que toda una sala guardara silencio con su primera frase. Señorita Fontaine, dijo Eva, y toda la sala la escuchó. Le preocupa mi capacidad para leer. Es una preocupación totalmente razonable cuando se trata de la seguridad alimentaria. Así que, probémoslo. ¿Le parece? Bianca parpadeó y dio medio paso atrás, porque esa voz no pertenecía a la camarera que acababa de destrozar. Ava siguió escribiendo en la servilleta de lino sin bajar la vista, sus ojos fijos directamente en los de Bianca. Cuando serví sus bebidas hace un momento, dijo Eva, el archivo de cuero que su hermano estaba leyendo estaba abierto sobre la mesa, de cara a mí. Fuente Garamond, tamaño 12. El documento sobresalía unas 3 pulgadas. Tengo memoria eidética, señorita Fontaine. Es más bien una maldición, en realidad, pero muy útil cuando se estudian lenguas antiguas o contratos legales. Ava giró la servilleta de lino para que Bianca pudiera ver lo que había escrito. Me llamó analfabeta, dijo Eva, su voz llegando hasta la última mesa del restaurante. Pero acabo de copiar la sección inicial de la transferencia de activos familiares que su hermano está redactando, la que claramente usted no conocía, la que establece que todas sus acciones en los restaurantes, los bienes raíces y los activos del fideicomiso se están transfiriendo a un nuevo fondo al que usted no tendrá acceso. Y lo que es más importante, ese documento contiene una cláusula de autoejecución. Bianca no respiró. Si crea un escándalo público dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la firma, dijo Ava lentamente, cada palabra cayendo en la sala silenciosa como gotas de ácido. No solo será apartada temporalmente, perderá su herencia permanentemente, sin apelación, sin negociación, permanentemente. Eva se detuvo, miró a Bianca, miró los 3 iPhones que grababan, miró al senador Whitfield sentado con la boca abierta en la mesa 7. Luego volvió a hablar. Acaba de activarla, señorita Fontaine, no por mi culpa, sino porque no supo cómo quedarse callada. El aire dentro de Sarafina ya no estaba simplemente tenso. Se había vuelto quebradizo, como si un tenedor caído hiciera que toda la sala se hiciera añicos como un cristal barato. Y entonces Ezra Fontaine levantó la vista. Por primera vez en toda la noche, miró de verdad. No la mirada de pasada que daba a los camareros o sirvientes o a cualquiera que no valiera la pena ocupar espacio en su mente, sino que miró de la manera en que Eva imaginaba que miraba los contratos de $1,000 millones antes de firmarlos. El tipo de mirada que medía, pesaba y amenazaba hasta los huesos. Sus ojos grises se fijaron en Eva durante 3 segundos de silencio absoluto. Luego se volvió hacia Bianca y cuando habló, su voz era tan tranquila que sonaba como tierra vertida sobre la tapa de un ataúd. Tiene razón, Bianca. La cláusula de autoejecución, subsección 4, párrafo B, acabas de activarla. Bianca miró la servilleta de lino, luego el archivo de cuero sobre la mesa, luego a su hermano. Y el color se le fue del rostro tan rápidamente que Eva casi pudo verlo irse, de rosa a blanco a gris en menos de 2 latidos. Se desplomó de nuevo en la silla de terciopelo negro, sus rodillas doblándose como si alguien le hubiera quitado los huesos de las piernas, su boca abriéndose y abriéndose de nuevo como el pez que nunca pediría del menú. No puedes, susurró Bianca, su voz quebrándose en la última palabra. No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Soy tu sangre. Ezra no respondió. Guardó el archivo en su maletín de cuero, lo cerró, lo aseguró como un hombre que cierra un ataúd y se prepara para abandonar un cementerio. Y fue ese silencio, esa negativa a reconocer el dolor de su hermana,
lo que empujó a Bianca al borde del abismo. Agarró el vaso de agua de la mesa, el vaso que Ava había rellenado con perfecta precisión, sin una sola gota pegada al borde, y se lo arrojó directamente a la cara de Eva. El agua fría le recorrió la piel, le bajó por el cuello, le empapó el delantal y goteó de su barbilla al suelo de mármol. Un agudo jadeo se elevó de la mesa 7, y la esposa del senador Whitfield se puso de pie de un salto, con una mano sobre la boca. Bianca se inclinó sobre la mesa, su rostro ahora torcido en algo mucho más allá de la ira. Era puro miedo disfrazado de furia, y siseó en la cara de Eva con una voz temblorosa llena de veneno. Haré que desaparezcas. No sabes quién soy. No sabes lo que puedo hacer. Siéntate, Bianca. Ezra no gritó. No lo necesitaba. Esas dos palabras cortaron el aire como una cuchilla a través de la seda. Absolutas, sin dejar lugar a la negociación. Esta era la voz de un hombre que decía siéntate, y la gente se sentaba. No por cortesía, sino por instinto de supervivencia. Bianca se congeló, miró a su hermano, miró a toda la sala que la miraba, miró el teléfono que seguía grabando. Luego agarró su bolso Chanel de la silla y se dirigió furiosa hacia la puerta. Con una mano sobre la cara, sus tacones golpeando el suelo de piedra como la cuenta atrás de una bomba que ya había explotado. Franco salió de su parálisis y corrió hacia la mesa 4 con una velocidad sorprendente para un hombre de mediana edad con un traje ajustado, una toalla blanca sobre el hombro y sudor en la frente. Miró a Eva, de pie con el agua goteando de su cabello, luego a Ezra, luego de nuevo a Eva, y tomó la decisión que cualquier gerente de restaurante tomaría cuando se viera obligado a elegir entre una camarera y una familia que poseía la mitad de Manhattan. Señor Fontaine, lo siento terriblemente. Ava, entra en la cocina ahora mismo. Estás despedida. Vete de aquí. Eva asintió. Se dio la vuelta para irse, el agua todavía corriendo de su delantal hacia sus zapatos, y había dado 2 pasos cuando la voz de Ezra cortó la sala. «¡Detente!». Franco se congeló. Eva dejó de caminar. Ezra se puso de pie, abotonándose la chaqueta con una mano en un tipo de movimiento que claramente había practicado miles de veces, y miró directamente a Franco con esos ojos grises que Ava ahora podría jurar que hacían que el aire a su alrededor fuera al menos unos grados más frío que el resto de la sala. «Si la despides», dijo Ezra con la voz suave que cualquier hombre inteligente reconocería como la más peligrosa que poseía, «compraré este edificio, rescindiré el contrato de arrendamiento y lo convertiré en un estacionamiento para mis chóferes. ¿Entiendes?». Franco se puso del color blanco que generalmente solo se ve en los cadáveres o en el papel recién impreso. «Sí, señor Fontaine. Por supuesto, es nuestra mejor empleada». Ezra metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una chequera. Escribió rápidamente, arrancó el cheque y lo colocó sobre la mesa junto a la servilleta de lino en la que Ava había escrito. «Tintorería», dijo Ezra, mirando a Eva, «y cena con espectáculo». Luego se alejó, no miró hacia atrás, no esperó agradecimientos. Desapareció por la puerta principal como si la sala no fuera digna de retenerlo un segundo más. El silencio duró un instante más, luego 2. Luego, desde la mesa 7, la esposa del senador Whitfield comenzó a aplaudir lenta y deliberadamente, el tipo de aplauso destinado a asegurarse de que toda la sala supiera exactamente dónde se posicionaba. Luego el ejecutivo editorial de la mesa 3, luego la pareja de turistas en la esquina. En 10 segundos, todo Sarafina estaba aplaudiendo a la camarera empapada de pie en medio del comedor, con el agua goteando de su delantal sobre sus zapatos planos y baratos. Ava no sonrió. No se sentía victoriosa. Se sentía cansada. El tipo de cansancio que conocía bien. El que el sueño no podía arreglar. Miró el cheque sobre la mesa. $15,000. Hizo los cálculos en su cabeza de inmediato, porque eso era lo que siempre hacía con los números, traduciéndolos en cuántos meses más podría seguir adelante su madre. 2 meses y medio de quimioterapia, 2 meses y medio de medicamentos contra las náuseas,
2 meses y medio en los que su madre no tendría que mirar una factura y llorar. Era un salvavidas. Pero cuando Eva recogió el cheque y lo guardó en el bolsillo de su delantal, justo al lado de la pluma Mont Blanc de su padre, no pudo evitar la sensación de que el dinero olía a algo. No el olor a tinta o papel, sino el olor del mundo del que provenía. Un mundo donde la gente escribía cheques como otras personas escriben listas de la compra. Un mundo donde $15,000 era una propina y los seres humanos eran herramientas. Y ella acababa de poner un pie en ese mundo sin darse cuenta de que el otro ya estaba a punto de ser arrastrado tras él. El bajón de adrenalina llegó a la 1 de la mañana en el vestuario de los empleados detrás de la cocina, un espacio no más grande que un armario con 2 taquillas de metal oxidadas, un espejo roto y el olor a cebolla frita y ajo permanentemente impregnado en las paredes. Alba se sentó en una silla de plástico, con las manos temblando, no de miedo, sino porque su cuerpo finalmente se había puesto al día con lo que su mente había hecho 1 hora antes, y estaba protestando. Se quitó la camisa blanca empapada, la escurrió sobre el fregadero, vio gotear el agua y pensó que acababa de leer al revés un documento confidencial perteneciente al jefe de la mafia más poderoso de la costa este, y luego había anunciado su contenido frente a 50 testigos y 3 cámaras, y todavía estaba viva, lo que significaba que era un milagro o que la peor parte aún no había llegado. Se estaba poniendo una camiseta vieja por la cabeza cuando Franco apareció en la puerta del vestuario. Ya no parecía enojado, parecía asustado. El tipo de miedo que pertenece a un hombre que acaba de darse cuenta de que está entre dos poderes y no tiene suficientes piernas para correr hacia ninguno de los dos lados. «Hay un coche en el callejón», dijo Franco, su voz baja como si estuviera compartiendo un secreto de estado. «Un Bentley negro. El conductor dijo que te está esperando. Erudita. No sé quién es Erudita, pero supongo que eres tú». Franco la miró con nuevos ojos, el tipo de mirada que un hombre da cuando de repente se da cuenta de que el pececito al que ha estado mangoneando durante 2 años es en realidad un tiburón. Y añadió una frase más antes de desaparecer. «¿Quién eres, Eva?» Eva no respondió. Se puso su delgada chaqueta vaquera, guardó el cheque de $15,000 en su mochila junto al libro de derecho de 400 páginas que leía en el metro todas las noches, y salió por la puerta trasera. El callejón detrás de Sarafina era donde la elegancia del restaurante moría una muerte rápida y despiadada. Contenedores de basura azules estaban apilados. El olor a marisco podrido y grasa vieja se mezclaba con el olor a orina de la esquina, donde a los hombres borrachos les gustaba detenerse después de la medianoche. Y en medio de ese callejón, reluciente y absurdo como un cisne en una pocilga, estaba un Bentley Flying Spur negro con el motor en marcha, sus luces traseras rojas reflejadas en el agua estancada, la ventanilla trasera bajada. Ezra Fontaine estaba sentado en el asiento trasero, ahora con corbata, azul oscuro, reemplazando el cuello abierto de antes, leyendo algo en un iPad, la luz de la pantalla cortando su rostro en agudos planos de brillo y sombra como una pintura de Caravaggio. No levantó la vista. «Sube al coche, Eva». «Me voy a casa, señor Fontaine», dijo Eva, su mano apretando la correa de su mochila. «Tengo clase por la mañana». «Universidad de Nueva York», dijo Ezra, todavía leyendo del iPad, su voz tan uniforme como si estuviera leyendo una lista de la compra. «Candidata a doctora, especializada en Derecho Contractual Transnacional y Lingüística Jurídica. Promedio de 4.0. Licenciatura de Georgetown. Beca completa. Beca Fulbright en Florencia de 2021 a 2022. Fluida en 4 idiomas. Lee latín». Deslizó un dedo por el iPad. «Mary Sinclair, 58 años. Cáncer en etapa 3, en quimioterapia en Columbus, Ohio. Seguro médico con un deducible anual de $8,000. Costos de oncología fuera de la red de alrededor de $6,000 al mes, porque el mejor médico no está en la red de seguros más barata. Patrick Sinclair, abogado de inmigración, asesinado a tiros en su oficina en el Bronx en 2015
en lo que la policía clasificó como un robo. Levantó la vista. La luz de la calle se derramó en sus ojos grises. Eres demasiado buena para estar llevando platos, Ava. Ava sintió que la sangre le subía a la cara. No por vergüenza, sino por ira. La ira fría y aguda que había aprendido a controlar cuando tenía 16 años. Me investigaste en 45 minutos. Tengo recursos, y no me gustan los misterios. Eres un misterio. Llevar platos paga el alquiler, dijo Ava, y paga la quimioterapia. Ezra guardó silencio por un momento. Luego abrió la puerta del coche desde adentro. Estoy en medio de una fusión inmobiliaria con el grupo Key en Milán. 2.000 millones de dólares. Mi equipo legal, 15 personas del bufete de Tristan Locke, ha revisado el contrato durante 2 semanas. Dicen que está limpio. Dicen que está listo para firmar. Hizo una pausa. Mis instintos dicen que están equivocados, pero no sé leer italiano legal. Tú sí. Ava lo miró. Él le devolvió la mirada. No había calidez en esa mirada, ni piedad, ni admiración romántica. Solo el frío cálculo de un hombre que mira una herramienta afilada y quiere usarla. Y extrañamente, fue lo más respetuoso que alguien le había ofrecido a Ava en años. No soy abogada corporativa, dijo Ava. No necesito una abogada. Necesito a alguien que pueda leer lo que 15 abogados pasaron por alto. Revisa el contrato esta noche. Tarifa de consultoría, $75,000. En efectivo, transferencia bancaria, no importa. $75,000. La cifra flotó en el aire del callejón entre el olor a pescado podrido y el zumbido del motor del Bentley. Más de un año de quimioterapia para su madre, casi tanto como toda su deuda estudiantil, una cifra que podría cambiarlo todo. Y Ava se odió a sí misma porque sabía lo que iba a decir antes de que su boca se abriera. Pensó en su madre sentada en la silla de quimioterapia, con la piel gris y las manos temblorosas. Pensó en la pila de facturas con el sello de aviso final en rojo sobre la mesa de la cocina. Pensó en la pluma Montblanc en su mochila y en las palabras de su padre de que el lenguaje era un arma, y subió al coche. El interior olía a cuero y menta, tan silencioso que sus oídos zumbaban después de 10 horas de ruido de la cocina de Sarafina. Se sentó en el asiento de cuero, puso su mochila en su regazo y dijo, «Necesito café, negro, y marcadores fluorescentes». Ezra Fontaine la miró, y por primera vez en toda la noche, la primera vez que Ava lo había visto, sonrió. No la sonrisa fría que había usado con Bianca, no la sonrisa social que había usado con senadores y ejecutivos. Esta era real, pequeña, casi reacia, y llegaba hasta sus ojos, quitando medio grado de escarcha del gris. «Conduce», le dijo al chofer. Fontaine Holdings ocupaba todo el piso 50 de una torre de cristal en Midtown. El tipo de edificio que por la noche parecía una espada de plata clavada directamente en el cielo de Manhattan. El ascensor privado se abría a un vestíbulo pavimentado en mármol negro, y Ava lo cruzó con sus zapatos planos de camarera. Los pequeños y agudos golpeteos contra la piedra, sonando como un recordatorio de que no pertenecía a un lugar como este. Todavía llevaba sus pantalones negros de camarera, pero su camisa mojada había sido reemplazada por un suéter de cachemira gris que el asistente de Ezra había sacado del armario de repuesto de su oficina. El tipo de suéter que, en el momento en que Ava lo tocó, supo que costaba más que todo lo que colgaba en el armario de su apartamento de Queens junto. La sala de conferencias era una cámara larga con una mesa de caoba lo suficientemente grande como para sentar a 20 personas, ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad dormida abajo. Y alrededor de la mesa se sentaban 4 hombres que parecían haber sido sacados del mismo molde. Trajes de color carbón, sin una arruga, a pesar de que eran casi las 2 de la mañana. Corbatas perfectamente anudadas, rostros fríos. A la cabeza de la mesa se sentaba Tristan Locke, de 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, piel bronceada al estilo de un hombre que pasaba sus fines de semana en San Bartolomé, y los ojos de un viejo zorro que había sobrevivido 3 décadas en la abogacía sabiendo exactamente cuándo morder y cuándo lamer. Cuando Ezra entró con Ava,
Tristan levantó la vista y la expresión de su rostro pasó de seria a confundida a irritada en el espacio de unos 2 segundos. Ezra, dijo Tristan, finalizando la extensión de responsabilidad. ¿Quién es esta? Miró a Eva de la manera en que un hombre mira a una mujer de la limpieza que ha entrado en la habitación equivocada. Mi consultora independiente, dijo Ezra, sacando una silla para Ava y sentándola a la cabeza de la mesa, directamente frente a Tristan, el asiento más poderoso de la sala. Está revisando los apéndices en italiano. Tristan soltó una pequeña burla, del tipo que los hombres poderosos usan cuando creen que están presenciando la excentricidad de alguien más rico que ellos. Ezra, con todo respeto, tenemos 3 hablantes nativos de italiano en mi equipo legal. Hemos revisado cada documento. ¿De qué bufete es ella? ¿De qué bufete es? No es asunto tuyo, dijo Ezra mientras se sentaba. Pásale el archivo. Tristan dudó, luego empujó una gruesa pila de documentos a través de la mesa de caoba hacia Eva. Sonrió a sus 3 asociados, la sonrisa conspiradora de hombres que pensaban que todos estaban viendo la misma comedia. Eva lo ignoró todo. Se sacó sus gafas de lectura, del tipo con montura de plástico que costaban $4.99 en una farmacia. Se las puso, abrió el primer archivo y comenzó a leer. La sala quedó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el sonido del marcador de Ava susurrando sobre el papel. Constante, preciso como el pulso de una máquina. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tristan miró su reloj. Ezra, ¿en serio? Tenemos una firma a las 9 de la mañana. Esto es una pérdida de tiempo. La chica obviamente solo está leyendo para parecer ocupada. Eva no levantó la vista. Responsabilità, dijo en voz alta, pronunciando el italiano con perfecta precisión. Cada doble vocal en su lugar. Tristan parpadeó. Lo siento, ¿qué dijiste? Eva levantó la vista. Sus ojos detrás de las gafas baratas eran afilados como cuchillos. Cláusula 14, párrafo 7. Tradujeron responsabilidad subsidiaria como responsabilidad subsidiaria. Traducción estándar, dijo Tristan, su tono agudizándose. Se refiere a las deudas actuales de la empresa. Estándar en un contexto de negocios ordinario. Sí, dijo Eva pasando una página. Pero este contrato estipula que todas las disputas se arbitrarán en Milán, Italia, bajo el Código Civil italiano aplicado en el contexto de bienes raíces comerciales, específicamente el artículo 412. Responsabilidad subsidiaria tiene un alcance mucho más amplio de lo que sugiere la traducción al inglés. Incluye la responsabilidad heredada de propietarios anteriores, incluyendo deudas fiscales impagadas, litigios pendientes y, en particular, giró el documento y señaló una pequeña nota al pie en la parte inferior de la página, en letra de tamaño 6. Esta nota al pie se refiere a un edificio comercial en Nápoles, propiedad del grupo Key. Ese edificio está actualmente bajo investigación de Europol por sospecha de lavado de dinero. La sala quedó tan quieta como el papel. Si firma este contrato, señor Fontaine, dijo Eva, volviéndose hacia Ezra, aunque su voz era lo suficientemente alta para que todos en la sala la oyeran, no solo estará comprando bienes raíces, estará heredando una investigación de Europol. Y una vez que Europol tenga documentos que muestren a Fontaine Holdings como el nuevo propietario, el FBI tendrá fundamentos legales para abrir una investigación transfronteriza directamente en cada transacción financiera que su empresa haya realizado en los últimos 10 años. Se detuvo e hizo los cálculos rápidamente en el margen de la página. Daño estimado, $400 millones en multas directas, más el riesgo de destruir todo el imperio si el FBI encuentra algo inusual en sus libros. Y en el mundo del señor Fontaine, ambos sabemos que lo encontrarán. El color bronceado se desvaneció del rostro de Tristan Locke como si alguien lo hubiera limpiado con un paño húmedo. Comenzó a teclear en su portátil frenéticamente, sus asociados hojeando los papeles con un susurro frenético. Y después de un minuto tan largo que se sintió sofocante,
Tristan dejó de teclear, levantó la vista y su rostro se había puesto pálido. Hay un precedente, tartamudeó. Bianchi contra el Ayuntamiento de Milán en 2019, pero es increíblemente oscuro. No pensamos que se aplicara aquí. Ezra miró a Tristan. La expresión en el rostro del jefe de la mafia estaba vacía de una manera aterradora. El tipo de vacío que Eva imaginaba era lo último que mucha gente veía antes de que todo se volviera negro. Dijiste que estaba limpio. Dijiste que estaba listo para firmar. 400 millones de dólares y el FBI en mi puerta, ¿y no pensaste que se aplicaba? Ezra se puso de pie. Fuera. Ezra, podemos arreglarlo. Podemos redactar una cláusula suplementaria, comenzó Tristan. Fuera, repitió Ezra. Y esta vez no necesitó decirlo una tercera vez. Los 4 abogados metieron sus archivos en sus maletines, cerraron sus portátiles de golpe, y en 30 segundos la sala de conferencias estaba vacía, dejando solo a Eva y al jefe de la mafia. Con toda la ciudad de Nueva York dormida bajo el piso 50 de cristal, Ezra caminó hacia la pared de cristal y se quedó allí mirando la ciudad. Sus manos entrelazadas detrás de su espalda, las luces de Manhattan reflejadas en el cristal en miles de pequeños puntos que rodeaban su oscura silueta como un halo inverso. Permaneció en silencio durante casi un minuto, y Eva no dijo nada porque había leído lo suficiente sobre el lenguaje corporal para saber que este no era el silencio de un hombre que estaba pensando. Era el silencio de un hombre que recalculaba todo el tablero de ajedrez. Y cuando Ezra Fontaine recalculaba el tablero de ajedrez, era mejor no molestarlo. Acabas de salvarme del FBI, dijo Ezra por fin, todavía de espaldas a ella. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé, dijo Ava, y también sé que no debería saber nada más de lo que ya sé. Ezra se dio la vuelta. La pequeña sonrisa de antes había desaparecido, reemplazada por una expresión que Eva supuso era la versión más cercana de respeto que podía ofrecer a alguien. Se sentó frente a ella, colocó ambas manos sobre la mesa de caoba, y el anillo con el escudo familiar de plata brilló bajo la luz fluorescente. Mi jefe de gabinete renunció la semana pasada. Más exactamente, lo despedí porque no podía distinguir entre un contrato y un trozo de basura que forra un cubo de basura. El puesto está vacante. $300,000 al año, más bonificaciones. Además, seguro médico completo para ti y tu familia inmediata. Sin deducible, sin límites de red, sin excepciones, incluyendo quimioterapia, cirugía, medicamentos, todo. Eva dejó de respirar. Sin deducible, sin límites de red. Esas 6 palabras giraron en su cabeza como 6 balas cargadas en un revólver. Porque esas seis palabras significaban que su madre ya no tendría que yacer en un hospital público con residentes sobrecargados de trabajo. Esas seis palabras significaban el Mount Sinai, una habitación privada, el mejor oncólogo de la ciudad, el tipo de médico que la gente común esperaba 6 meses para ver, pero alguien con el seguro de Fontaine Holdings podía ver mañana por la mañana. Esas 6 palabras significaban que su madre podría vivir. Pero Eva también sabía otra cosa. Sabía que $300,000 al año no era un salario. Era el precio de compra del silencio. Sabía que el jefe de gabinete de Ezra Fontaine no solo programaría reuniones y haría café, sino que leería cada contrato, conocería cada secreto, tocaría cada transacción, incluyendo las que, si el FBI alguna vez las viera, requerirían un gran jurado federal. Estaría entrando en el submundo, no por la puerta de atrás, sino por la de adelante. Y una vez dentro, sabía por los libros de derecho que leía que salir nunca era fácil. Tengo que terminar mi programa de doctorado, dijo Eva, su voz mucho más tranquila de lo que sucedía dentro de su pecho. Sabía que este no era el momento de parecer débil, no frente a este hombre, no mientras negociaba con el diablo. Termínalo por la noche, dijo Ezra sin la menor vacilación, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Termínalo en mi oficina si quieres. No me importa a qué hora escribas tu tesis.
Me importa que leas cada línea de letra pequeña que esos 15 abogados a los que se les paga millones de dólares no lograron ver. Necesito a alguien que vea lo que todos ellos no ven. Te necesito a ti. Extendió su mano derecha, con la palma hacia arriba, el anillo de plata brillando. Ava miró esa mano. Esta era la mano de un hombre que movía montañas. La mano que firmaba cheques de $15,000 como otras personas firman recibos de café. La mano que había construido un imperio con inteligencia y violencia. Y ahora esa mano se le ofrecía a ella. Una camarera con pantalones negros y un suéter de cachemira prestado, sentada en una sala de conferencias en el piso 50 a las 2 de la mañana. Pensó en el pitido constante del monitor en la sala de quimioterapia de su madre. Pensó en la pila de facturas con el sello rojo en la mesa de la cocina. Pensó en los ojos de su madre cada vez que una enfermera traía otra factura. Ojos que no temían morir, sino convertirse en una carga para su hija. Y ese miedo dolía más que cualquier tumor. Tengo una condición, dijo Ava. Ezra no reaccionó, solo esperó. Nunca me mientas. Ava habló lentamente, mirando directamente a sus ojos grises. Leeré cada línea de letra pequeña para ti. Encontraré cada trampa. Pero si me mientes una sola vez, me iré y nunca encontrarás a una segunda persona que pueda hacer lo que yo hago. Ezra la miró. Durante mucho tiempo, el tipo de mirada que hizo que Ava sintiera que atravesaba el suéter de cachemira prestado, la piel, los huesos, hasta llegar a algo que mantenía oculto en lo más profundo de sí misma. Luego asintió. Un solo asentimiento, decisivo, sin ninguna promesa elegante adjunta, porque en su mundo, las promesas elegantes eran lo que usaban los hombres débiles, y él no era débil. Ava tomó su mano. La mano de Ezra era seca y cálida, y la agarró con la presión exacta, no demasiado fuerte como una muestra de poder, no demasiado ligera como un gesto social, sino con la precisión suficiente para que Ava entendiera que este era un pacto real, y ambas partes conocían el precio. Pero había una cosa que Ava no sabía mientras estaba sentada en esa sala de conferencias, en el piso 50, estrechando la mano de un jefe de la mafia a las 2 de la mañana. No sabía que mientras ella leía el contrato italiano y descubría el peligro de $400 millones, Ezra había enviado un mensaje a su equipo de inteligencia privado. El mensaje tenía solo una línea. Patrick Sinclair, Bronx 2015, averigüen todo. Y 3 días después, mientras Ava firmaba sus papeles de empleo y elegía un plan de seguro para su madre, Ezra recibió el primer informe. El robo en 2015 no había sido un robo. Patrick Sinclair, abogado de inmigración, había descubierto accidentalmente que algunos de sus clientes estaban siendo referidos a través de un canal conectado a la familia Calloway. Y ese canal no solo organizaba el papeleo de inmigración, sino que también era una tapadera para una red de tráfico de personas. Cuando Patrick comenzó a reunir pruebas para exponerlo, Reed Calloway dio la orden. 2 disparos, una oficina en el Bronx, clasificado como un robo. Archivo cerrado. Ezra leyó ese informe a las 3 de la mañana en su oscura oficina, la luz del iPad brillando en su rostro, y tomó una decisión que más tarde estaría a punto de destruir todo entre él y Ava. Decidió ocultárselo, porque Ezra sabía que si Ava Sinclair alguna vez descubría que Reed Calloway había matado a su padre, no lloraría, no se derrumbaría. Iría a buscarlo y Reed Calloway la mataría sin pensarlo 2 veces. Y Ezra Fontaine, por una razón que todavía no estaba listo para nombrar, no podía permitir que eso sucediera. 3 meses después, Ava Sinclair ya no se reconocía en el espejo, y no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. El delantal blanco había desaparecido. En su lugar había trajes a medida cortados de lana italiana, azul marino, carbón, marfil, ajustados a su cuerpo como una armadura. Y cuando se movía por los pasillos de mármol de Fontaine Holdings, el personal se apartaba, no por miedo, sino porque se movía con la velocidad y precisión de alguien que sabía exactamente a dónde iba y no tenía tiempo para explicarle a nadie por qué. En 90 días, había revisado cada archivo de la empresa
y descubierto 4 contratos comprometidos que el equipo legal había pasado por alto. El primero era un contrato de arrendamiento a largo plazo en Brooklyn con una cláusula de renovación automática escrita en un lenguaje tan vago que el inquilino podía ocupar el edificio durante 40 años a una tarifa sin cambios. El segundo era una empresa conjunta hotelera en Miami, donde el socio había enterrado una cláusula de transferencia de propiedad intelectual en una nota al pie impresa en letra de tamaño 5. El tercero y el cuarto involucraban 2 acuerdos de protección en la industria de la construcción, donde el intermediario había desviado el 12% de cada transacción y lo había ocultado dividiendo el robo en cientos de honorarios de consultoría falsos. Eva lo encontró todo. En total, había ahorrado a la empresa más de $200 millones, despedido a 3 ejecutivos corruptos y reescrito por completo el proceso de revisión de contratos. Los miembros de la Junta, hombres que se habían burlado cuando oyeron que Ezra había contratado a una camarera como su jefa de gabinete, ahora se ponían de pie cuando ella entraba en la sala de juntas, no por cortesía, sino porque habían visto lo que les pasó a los 3 ejecutivos que no lo hicieron. Pero la mejor parte no estaba en el piso 50. La mejor parte estaba en el piso 12 del Hospital Mount Sinai, en una habitación privada con ventanas con vistas a Central Park, donde Mary Sinclair se sentaba en la cama con color de nuevo en su piel y luz de nuevo en sus ojos y su sonrisa de vuelta después de desaparecer durante 2 años. El tumor se estaba reduciendo. El mejor oncólogo del Mount Sinai, el que solía requerir una espera de 6 meses solo para conseguir una cita, ahora venía a ver a su madre 2 veces por semana. La cirugía estaba programada para dentro de 2 semanas, y por primera vez el médico usó la palabra optimista al hablar del pronóstico. Eva llamaba a su madre todas las noches después del trabajo, sentada en la oscura oficina del piso 50, con los tacones quitados bajo el escritorio y los pies recogidos en la silla, escuchando a su madre hablar de la dulce enfermera llamada Jolene y del pudding de chocolate del menú del hospital que Mary insistía que era el mejor que había probado, aunque Eva sabía que solo lo decía para que su hija no se preocupara. Y cuando terminaba la llamada, Ava se estiraba en el sofá de su oficina y dormía. Dormía bien, dormía profundamente por primera vez en 5 años sin pesadillas sobre facturas y pitidos de monitores y el olor a desinfectante. Pero algo más estaba sucediendo en el piso 50 también. Algo que Ava no nombraba y Ezra no reconocía. Algo que ambos pretendían que no estaba allí, incluso mientras seguía creciendo en los espacios entre el trabajo y el silencio. Comenzó con el café. Cada mañana cuando Eva llegaba a la oficina a las 7, siempre había una taza de café negro en su escritorio, caliente, sin azúcar, exactamente como ella lo bebía. Y nunca había una nota al lado, pero sabía de dónde venía, porque nadie más en el edificio sabía. Ella bebía su café negro sin azúcar, excepto el único hombre al que le había dicho esas palabras en el Bentley a la 1 de la mañana. Luego estaba el abrigo. Una tarde, cuando todo el edificio se había oscurecido y solo la oficina de Eva seguía iluminada, encontró un abrigo de cachemira negro doblado cuidadosamente sobre el respaldo de su silla, todavía cálido. Y cuando se lo puso sobre los hombros porque la habitación estaba fría, el aroma de la colonia se elevó de la tela, sándalo y cuero, y algo más oscuro que no tenía por qué conocer por su nombre, y lo usó durante 2 horas antes de volver a doblarlo y colocarlo fuera de la puerta de la oficina de Ezra sin llamar. Luego llegó el momento en que ambos supieron que habían ido demasiado lejos. El martes por la mañana, antes de la reunión de la junta, Ezra se detuvo en la puerta de la oficina de Eva para recoger un informe. Y Ava se levantó para entregarle el archivo, vio que su corbata estaba torcida y sin pensar se acercó para arreglarla, tirando suavemente del nudo para volver a colocarlo en su sitio, y en el instante en que sus dedos tocaron su cuello, ambos se congelaron. Había menos de 1 pie de espacio entre ellos. Eva podía oler el café en su aliento. Ezra miró su mano apoyada en su pecho. Nadie respiró durante 3 segundos. Luego Eva retiró la mano, se alejó y dijo, «El informe está en el escritorio, señor Fontaine.
con una voz profesional que ambos sabían que era solo una fina capa de pintura sobre lo que yacía debajo. Algo que ninguno de los dos era lo suficientemente valiente o imprudente como para nombrar. Ezra asintió, recogió el archivo y se fue. Pero se fue más lentamente de lo habitual, y Eva lo observó más tiempo del necesario. Y ambos sabían que lo que estaba sucediendo entre ellos no era amor romántico. Era algo mucho más peligroso. Era atracción entre dos personas que nunca deberían haber estado cerca la una de la otra, entre la luz y la sombra, entre la ley y el submundo. Y si alguno de los dos cruzaba la línea, no habría vuelta atrás. Comenzó un martes por la mañana, porque en la vida de Eva, los martes siempre eran los días en que todo se desmoronaba. Estaba sentada en su oficina revisando el borrador final del comunicado de prensa para la fusión del Grupo Conti, la fusión que había salvado del desastre y que ahora se estaba reestructurando con nuevos términos más seguros. Cuando Leo Tran, su asistente de 24 años, un joven inteligente y leal que había reclutado del programa de pasantías de la Universidad de Nueva York, abrió la puerta sin llamar. La cara de Leo estaba blanca como el papel. «Enciende la tele», dijo Leo con la voz temblorosa. «Canal 4, ahora mismo». Eva cogió el mando y encendió la televisión montada en la pared. La imagen la golpeó como una bofetada. En los escalones del Tribunal Federal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Manhattan, de pie en medio de un bosque de micrófonos y cámaras, estaba Bianca Fontaine. Llevaba un abrigo negro de cuello alto, un velo negro que le cubría la mitad de la cara como una viuda en un funeral. Aunque su marido no existía y su hermano estaba muy vivo, sus ojos estaban rojos, sus labios temblaban, un pañuelo apretado en su mano, toda la actuación coreografiada tan perfectamente que Ava casi tuvo que admirarla si no hubiera estado en proceso de destruir su vida. Y de pie justo al lado de Bianca, con la espalda recta, su cabello plateado peinado con elegancia, luciendo la sonrisa confiada de un hombre que sostiene un cuchillo y sabe exactamente dónde lo va a clavar, estaba Tristan Locke. «Soy la víctima», sollozó Bianca ante los micrófonos, su voz quebrándose en los momentos precisos, como si lo hubiera practicado frente a un espejo. «Fui apartada por mi propio hermano por culpa de una mujer que lo manipuló, una mujer de la que nadie había oído hablar antes de esa noche, una mujer que es una estafadora». Tristan dio un paso adelante, levantando un grueso archivo frente a las cámaras, con la astuta confianza de un hombre que había pasado 30 años de pie en los tribunales. «Tenemos pruebas», dijo, su voz suave como el aceite, «de que la señorita Eva Sinclair no es una erudita. Es una espía corporativa. Falsificó deliberadamente la traducción del contrato italiano para sembrar el pánico en el señor Fontaine, hacer que despidieran a su leal equipo legal, es decir, a mí, y colocarse en una posición para obtener acceso a todos los secretos comerciales». Hizo clic en un mando y una diapositiva apareció en la gran pantalla detrás de él, mostrando una serie de correos electrónicos que parecían haber sido enviados desde la dirección de la empresa de Ava a un destinatario llamado Giovanni Russo en Callaway Industries. «Como pueden ver», dijo Tristan, señalando una línea de texto resaltada, «la señorita Sinclair ofreció proporcionar información confidencial sobre la fusión a cambio de $3 millones. La marca de tiempo coincide con la misma noche en que fue contratada. Nos engañó a todos». La pantalla de televisión cambió a una imagen dividida que Eva supo que la atormentaría durante semanas. A la izquierda estaba su fotografía del archivo de empleados de Sarafina, agotada, con el pelo despeinado, el delantal arrugado, los ojos de alguien que había trabajado un turno de 10 horas y no quería nada más que irse a casa a dormir. A la derecha estaba su fotografía del sitio web de Fontaine Holdings, traje azul marino, pelo peinado hacia atrás, mirada aguda, pareciendo una mujer completamente diferente. El titular aparecía debajo en enormes letras rojas: «Del delantal a la traición, la camarera que robó un imperio de $1.000 millones». Aiva se quedó allí mirando la pantalla y la habitación a su alrededor comenzó a girar. El teléfono de su escritorio sonó. Luego sonó el teléfono móvil en su bolsillo.
Luego el teléfono de escritorio volvió a sonar. Leo la miró con ojos grandes y aterrorizados, con la boca abierta pero sin poder formar palabras. Y antes de que pudiera decirle que todo estaría bien. La puerta de la oficina se abrió y Frank estaba allí, jefe de seguridad, el hombre al que Ava había saludado cada mañana durante 3 meses, el hombre al que le compraba donuts los viernes porque sabía que le gustaban los de crema Boston, y su rostro ahora parecía tallado en piedra. Señorita Sinclair, dijo Frank, sus ojos no mirándola a ella, sino a un punto justo por encima de su hombro. Tengo órdenes de escoltarla fuera del edificio. Su acceso ha sido revocado en espera de una investigación interna. ¿Ezra dio esa orden?, preguntó Ava. Y odió su voz en ese momento. Odió la forma en que se debilitó al final de la frase, como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Frank apartó la cara. Lo siento, Ava. Por favor, entregue su tarjeta de empleada y el portátil de la empresa. Ava miró alrededor de la oficina. La habitación que 3 meses antes no era más que 4 paredes vacías y ahora albergaba las estanterías de libros de derecho que había traído de casa. La foto de su madre en el escritorio, la taza de café de esta mañana todavía caliente, la que sabía exactamente quién había colocado allí. Se quitó la tarjeta de identificación, dejó el portátil en el escritorio, guardó la foto de su madre en el bolsillo de su abrigo y salió. Se movió por el pasillo de mármol que 3 meses antes había cruzado como una tormenta. Pero esta vez el pasillo estaba en silencio, y la gente a la que una vez había dirigido ahora la observaba a través de puertas de oficina entreabiertas con la mirada que reconoció al instante, porque la había visto toda su vida. La mirada de la gente que mira a alguien invisible. El ascensor bajó 50 pisos hasta la planta baja, y con cada piso que pasaba, Ava sentía que otra capa de armadura se desprendía. El traje azul marino, el título de jefa de gabinete, el poder, el respeto, todo se despegaba en tiras como pintura vieja. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, supo lo que le esperaba afuera antes incluso de verlo. Paparazzi, 20 cámaras y flashes explotando como pequeñas bombas incendiarias sin parar. La rodearon en el momento en que atravesó las puertas giratorias, metiéndole micrófonos en la cara, gritando preguntas una encima de la otra, hasta que se convirtió en un muro de ruido que ningún ser humano podía atravesar. Ava, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo secretos a Callaway? ¿Es verdad que te acostaste con Ezra Fontaine antes de que Bianca perdiera su puesto? ¿Cuánto dinero aceptaste de Reed Callaway? Ava bajó la cabeza, apretó la mochila contra su pecho e intentó abrirse paso entre la multitud. No lloró. Había aprendido a no llorar delante de extraños cuando tenía 16 años. El sucio taxi amarillo llevó a Ava de vuelta a Queens en silencio. El conductor la miró una vez por el espejo retrovisor y luego dejó de hacerlo porque la cara de la mujer en el asiento trasero era claramente la cara de alguien que no quería hablar y a quien no se le debía preguntar si estaba bien. El apartamento en Queens estaba exactamente como lo había dejado 3 meses antes. El viejo colchón hundido en el medio, las cortinas descoloridas, el grifo de la cocina todavía goteando con su ritmo constante como un reloj de cuenta atrás que avanzaba hacia un lugar al que Ava no quería volver. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el traje azul marino, todavía con los tacones, y miró al techo, contando las grietas en la pintura desconchada como si fueran un mapa para salir de este lío. Llamó al hospital Mount Sinai. La enfermera Jolene respondió, alegre como siempre, diciendo que su madre estaba bien, que acababa de cenar y estaba viendo un programa de cocina, que el tumor seguía reduciéndose, que el médico seguía siendo optimista, que la cirugía seguía programada. Ava preguntó si había visto las noticias. Jolene dijo que no, que solo veía el canal de cocina. Odiaba las noticias. Ava cerró los ojos y susurró, gracias al teléfono. No se atrevió a ir al hospital. Si su madre la veía así lo sabría, porque Mary Sinclair podría no saber leer italiano legal, pero podía leer la cara de su hija con más precisión que cualquier documento jamás escrito.
Y Eva no podía dejar que la viera así. No podía dejar que se preocupara. No podía dejar que esa preocupación afectara la cirugía. La noche cayó sobre el apartamento de Queens como una manta negra. Eva se quitó los zapatos, se acostó en el colchón hundido y por primera vez desde el funeral de su padre 11 años antes, lloró. No porque hubiera perdido su trabajo, no porque la hubieran incriminado, no por los paparazzi o los titulares o su cara en la televisión. Lloró porque Ezra Fontaine no llamó, no envió un mensaje de texto, no hizo una sola pregunta. Simplemente la había eliminado de su vida con una orden transmitida a través del jefe de seguridad. Limpio, rápido, eficiente, como si arrancara una página de un cuaderno y la tirara a la basura. Como si los últimos 3 meses nunca hubieran existido. Como si los cafés negros que la esperaban cada mañana nunca hubieran existido. Como si el momento en que le arregló la corbata y ambos se congelaron nunca hubiera existido. Y fue ese borrado total lo que más dolió, porque confirmaba lo que Eva había temido desde el primer día, que para Ezra Fontaine ella solo había sido una herramienta. Y cuando se sospechaba que una herramienta estaba rota, la gente la tiraba sin explicación. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y luego se quedó allí en la oscuridad, escuchando el goteo del grifo y el rugido de la ciudad afuera. Y su mano se deslizó inconscientemente en el bolsillo de su abrigo, tocando la pluma Mont Blanc que siempre llevaba. Siempre, como un talismán, como el hilo que aún la ataba al padre que había muerto. Y su voz sonó en su cabeza, tan clara como lo había sido 11 años antes. Guarda esto, cariño. El lenguaje es el arma de la gente que no tiene nada. Ava abrió los ojos, miró alrededor de la habitación oscura. La luz de la calle se filtraba por la rendija de la cortina y caía sobre las estanterías que cubrían la pared. Docenas de libros gruesos y pesados que había llevado consigo desde Georgetown a la Universidad de Nueva York y a este apartamento. Libros sobre lingüística comparada, sobre sintaxis romana, sobre análisis forense de documentos, sobre la forma en que una coma o un tiempo verbal podían revelar la verdadera identidad de la persona que lo escribió. Y de repente, la voz de Tristan Locke resonó en su mente, tan clara como la repetición del clip de noticias que había visto 3 veces en el taxi de vuelta a casa. Tenemos correos electrónicos. Tenemos pruebas. Correos electrónicos, texto, lenguaje. Si tenían correos electrónicos, entonces tenían escritura. Y si tenían escritura, entonces tenían huellas dactilares lingüísticas. Porque todo el que escribe deja hábitos, tics, errores, pequeñas firmas tan individuales como las huellas dactilares e igual de imposibles de falsificar perfectamente, especialmente al escribir en un segundo idioma. Especialmente cuando el falsificador no domina realmente ese idioma. Ava se sentó, se secó la cara con la manga de su traje de $300, encendió la luz, caminó hacia el escritorio donde el viejo y maltrecho portátil que usaba para su tesis todavía estaba bajo 3 meses de polvo. Levantó la tapa, lo encendió, y la fría luz azul de la pantalla bañó su rostro en la habitación oscura. Y bajo esa luz, sus ojos ya no estaban rojos. Estaban afilados, fríos, enfocados, los ojos de alguien que acababa de encontrar un objetivo. ¿Quieres jugar un juego de lenguaje conmigo?, susurró Ava a la habitación vacía. Muy bien, Bianca. Juguemos. 3 días después, la sala de conferencias del piso 50 de Fontaine Holdings estaba abarrotada. Esta era la reunión de accionistas de emergencia convocada por Tristan Locke, actuando en nombre de un grupo de inversores preocupados junto con Bianca Fontaine, y el aire en la sala era tan pesado como el cielo antes de una tormenta. Tristan estaba de pie al frente de la sala, su cabello plateado todavía perfectamente peinado, su sonrisa todavía confiada, controlando la presentación en la gran pantalla con la facilidad de un hombre que había pasado toda su vida convirtiendo los tribunales en teatros. Como pueden ver, dijo Tristan, señalando la cadena de correos electrónicos ampliada en la pantalla, la evidencia es innegable. La señorita St. Clair traicionó a esta empresa desde el primer día.
Propongo un voto de no confianza contra el señor Ezra Fontaine por colocar a una espía en el puesto más alto de poder y por la restauración inmediata de la señorita Bianca Fontaine al consejo. Bianca estaba sentada en una esquina de la sala con un traje gris pálido, el pelo cuidadosamente peinado, su expresión afligida en la medida justa. La imagen perfecta de la hermana menor agraviada, llena de gracia y perdón. Solo quiero lo mejor para la familia, dijo Bianca suavemente, captando la mirada de Ezra y ofreciéndole a su hermano una sonrisa triste, llena de ternura herida. Fuiste engañado, Ezra. Te perdono. Ezra estaba sentado a la cabeza de la mesa. Tenía un aspecto terrible. No se había afeitado en 3 días. Tenía los ojos hundidos. Su traje estaba arrugado y no había pronunciado una sola palabra desde que comenzó la reunión. Simplemente se sentó allí como una estatua de piedra de ojos grises, desgastándose lentamente, y los accionistas alrededor de la mesa habían comenzado a murmurar que quizás Ezra Fontaine finalmente había encontrado un oponente que no podía derrotar. Apoyo la moción, dijo un hombre corpulento en el otro extremo de la mesa, el compañero de golf de Tristan. Votemos ahora. Y en ese preciso momento, las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron de par en par. No solo se abrieron, estallaron. La seguridad avanzó, luego se congeló cuando vieron quién estaba allí. Ava Sinclair entró. No llevaba el traje azul marino. No llevaba cachemira prestada. Estaba vestida con su viejo uniforme de camarera de Sarafina. Pantalones negros, camisa blanca, delantal negro, exactamente como se veía esa primera noche. Su cabello suelto y ligeramente despeinado, y en su mano derecha sostenía la pluma Montblanc con capuchón de plata, mientras que su brazo izquierdo sostenía una gruesa pila de papeles. «No tiene derecho a estar aquí», gritó Tristan, su rostro enrojeciendo. «Seguridad, sáquenla de inmediato». «Soy accionista», dijo Ava, y su voz resonó en toda la sala, clara, tranquila, la voz de auditorio que había usado esa primera noche en el restaurante. «El 5% de Fontaine Holdings, claramente establecido en mi paquete de compensación, que el señor Locke debería conocer porque él mismo redactó el papeleo original. Tengo derecho a hablar». Todos los ojos se volvieron hacia Ezra. Él miró a Ava, y por primera vez en 3 días, algo volvió a la vida en esos huecos ojos grises. No una sonrisa, no alivio, sino algo que Ava no tuvo tiempo de analizar. Ahora Ezra hizo una señal a la seguridad para que se retiraran. «Déjenla hablar». Ava caminó hacia el frente de la sala y se paró junto a la pantalla que mostraba los correos electrónicos utilizados para acusarla, pequeña con su uniforme de camarera junto a la imponente imagen. Pero se mantuvo erguida y todos en la sala entendieron que el tamaño no importaba cuando la persona que estaba allí sostenía una granada. «El señor Locke dice que estos correos electrónicos prueban que soy una espía», dijo Ava. «Dice que los escribía un hombre llamado Giovanni Russo en Callaway Industries. Dice que fueron escritos en italiano, así que hablemos de italiano». Se acercó a la pantalla y usó la pluma Montblanc para rodear una frase en el correo electrónico. «Aquí», dijo Ava, «el escritor usa el conjuntivo en un registro formal, específicamente usando el condicional avuto en lugar del subjuntivo requerido avesse, dentro de una cláusula hipotética con se». Se volvió hacia la sala. Para cualquiera que no sea un lingüista, esto parece normal, pero no lo es. Este es un error clásico cometido por personas que aprenden italiano de los libros de texto. Un hablante nativo nunca usaría el condicional en esa parte de una oración condicional. Es el sello distintivo de un aficionado. Y cualquiera que haya vivido realmente en Italia, como yo lo hice en Florencia durante un año con una beca Fulbright, sabe que escribir así en la correspondencia comercial es tan extraño como un estadounidense moderno escribiendo vosotros en un mensaje de texto. El rostro de Tristan se contrajo. «Estás buscando excusas», dijo. «Un error gramatical no prueba nada». «Ah, pero prueba quién lo escribió», dijo Ava.
Colocó un documento sobre la mesa. Esta es una copia del expediente académico de Tristan Locke de su programa de estudios en el extranjero en Roma en 1996, obtenido mediante citación judicial. El señor Locke reprobó italiano 201 dos veces. Solo aprobó al tercer intento. Y en su ensayo final, volteó la página y señaló una línea resaltada en amarillo. Cometió exactamente el mismo error de conjugación, el mismo error, el mismo hábito, la misma huella dactilar lingüística. Tristan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ava no había terminado. Colocó un segundo documento sobre la mesa. Y aquí está la parte más interesante. Estos son los registros del router Wi-Fi de Sarafina la noche del incidente. Mi amigo Franco, el gerente al que la señorita Fontaine casi le cuesta el trabajo, me los dio. Muestran que un dispositivo llamado iPhone de Bianca subió un archivo de 600 megabytes a un servidor seguro propiedad de Locke Legal Partners a las 8:47 de esa noche. En el momento exacto en que yo estaba sirviendo bebidas en la mesa 4, Eva se giró y miró directamente a Bianca. Usted no me robó datos a mí, señorita Fontaine. Usted robó datos del iPad de su hermano a través de AirDrop mientras yo estaba de pie junto a la mesa. Se los envió a Tristan. Y cuando el plan de separación falló, ustedes dos usaron esos datos para falsificar correos electrónicos e incriminarme. Bianca se puso de pie de un salto, la máscara de víctima haciéndose añicos, revelando debajo exactamente lo que Eva había visto la primera noche. Pura arrogancia y un enorme miedo agazapado debajo. Pero la peor parte no es que traicionaras a tu hermano, dijo Ava. Y ahora su voz bajó, y la sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Es que vendiste los datos a Reed Calloway. Ava hizo una pausa, respiró hondo. Reed Calloway, el hombre que ordenó el asesinato de mi padre, Patrick Sinclair, hace 11 años en su oficina en el Bronx. La sala de conferencias se congeló. Ezra cerró los ojos por un segundo, y Ava vio que su mandíbula se tensaba tanto que el músculo saltó bajo su piel. Yo no robé los secretos de la familia Fontaine, dijo Ava, dejando que su mirada recorriera cada rostro alrededor de la mesa. Salvé a esta familia 2 veces. ¡Es solo una camarera!, gritó Bianca, su voz estridente y desesperada, exactamente como esa primera noche. Sí, dijo Ava, y esta vez se permitió sonreír. Una pequeña sonrisa, cansada, pero real. Soy la camarera, y mi trabajo es servir a la gente exactamente lo que se merece. 10 minutos después, llegó el FBI. Resultó que el espionaje corporativo y la fabricación de pruebas eran delitos federales. Y mientras se llevaban a Bianca esposada, gritando que el vestido que llevaba era de edición limitada y que los agentes lo estaban arrugando, cruzó la mirada con Ava por última vez, y en esos ojos ya no quedaba arrogancia. Solo el miedo desnudo de alguien que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies siempre había sido una trampilla. Tristan Locke fue menos dramático. Lloró mientras se lo llevaban, balbuceando sobre acuerdos de culpabilidad, y por primera vez su elegante cabello plateado parecía el de un anciano. Cuando la sala de conferencias se vació y solo quedaron ellos dos, la pantalla de proyección todavía zumbaba con una luz pálida, y las sillas vacías alrededor de la mesa de caoba aún conservaban el calor de las personas que acababan de estar sentadas allí. Ezra Fontaine se levantó y caminó hacia Ava. Miró el delantal de camarera que llevaba, luego levantó los ojos hacia su rostro, y por primera vez ella vio algo resquebrajarse bajo la máscara de acero que había llevado durante 36 años. Sabía la verdad desde el segundo día, dijo Ezra, su voz áspera como la de un hombre que no había dormido en 3 noches seguidas. Y mirándolo entonces, Ava le creyó. Sabía que los correos electrónicos eran falsos. Sabía que Bianca y Tristan estaban detrás de esto. Pero si te protegía, si daba un paso al frente y decía que eras inocente, entonces la Junta diría que eras mi marioneta. Los medios dirían que estaba encubriendo a una espía por sentimientos personales. El FBI sospecharía de ambos.
Tenías que demostrar tu valía ante la Junta, ante las cámaras, ante el FBI, por tu propia capacidad, para que nadie pudiera decir que me necesitabas para existir. Ava escuchó cada palabra, entendió la lógica detrás de ello. Incluso admitió para sí misma que era lo correcto. Pero la lógica no borraba 3 noches acostada sola en el colchón hundido de Queens, llorando en la oscuridad. Me dejaste sola, dijo Ava, y su voz no tembló. Pero era débil, débil de la manera en que solo se vuelve cuando alguien dice una verdad que desearía no tener que decir. 3 días, ni una llamada, ni un mensaje. Pensé que les creías. Ezra la miró, y lo que Ava vio en su rostro entonces no fue un arrepentimiento pulido. No fue una disculpa ensayada, sino el dolor real de un hombre que había tomado la decisión correcta y había pagado por ella con lo único que no sabía que poseía hasta que casi lo pierde. Esos 3 días, dijo Ezra, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Solo una pequeña fractura, pero suficiente para que Ava oyera un glaciar entero colapsando en algún lugar dentro de él. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Silencio, largo, pesado. Luego Ava dijo lo que sabía que cambiaría todo entre ellos, aunque no estaba segura en qué dirección. Mi padre fue asesinado por Reed Calloway. No fue un robo. Tú lo sabías y me lo ocultaste. Ezra no lo negó, no lo justificó. Se quedó allí y soportó su mirada como un hombre soporta una bala que sabe que merece. Porque si lo sabías, dijo Ezra lentamente, habrías ido a buscar a Reed Calloway, y él te habría matado sin pensarlo 2 veces. No podía permitir que eso sucediera. Se detuvo y Ava vio que su mano se apretaba con fuerza a su lado, el anillo con el escudo familiar de plata captando la luz fluorescente. No podía. Esas 2 palabras no eran una explicación para una decisión de negocios. Eran lo más cerca que Ezra Fontaine había estado de decir en voz alta lo que ambos habían sentido durante los últimos 3 meses, pero ninguno había nombrado. Y Ava lo escuchó. Escuchó todo lo que él no estaba diciendo detrás de esas 2 palabras. Lo miró durante un largo momento. Luego dio un paso atrás. Renunció, Ezra. Él pareció como si le hubieran dado un puñetazo. Fue la primera vez que Ava había visto a Ezra Fontaine parecer verdaderamente sorprendido. Le ofreció duplicar su salario, un 5% de participación, cualquier cosa que quisiera. Pero Ava negó con la cabeza. No se trata del dinero. Me di cuenta durante esos 3 días en Queens que no quiero convertirme en un tiburón. No quiero pasar mi vida luchando contra gente como Bianca y Tristan. Quiero enseñar. Quiero terminar mi tesis. Quiero leer lenguas muertas porque son hermosas y honestas. No contratos llenos de trampas. Pero quiero una cosa. Ezra esperó. Que Reed Calloway pague por la muerte de mi padre legalmente. No a tu manera. No con una bala, sino a mi manera. Con pruebas. Con un tribunal. Con el lenguaje. Ezra la miró como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. No a la camarera, no a la jefa de gabinete, sino a Ava Sinclair en su totalidad. Una mujer lo suficientemente fuerte como para rechazar el poder que le estaba ofreciendo. ¿Quieres que te ayude a llevar a Calloway a juicio en lugar de meterle una bala? Sí, ese es el camino más difícil. Ese es el camino correcto. 6 meses después, Reed Calloway fue condenado en un tribunal federal. Los cargos fueron lavado de dinero, tráfico de personas y orquestar el asesinato de Patrick Sinclair. La prueba clave no fue el arma ni un testigo, sino el análisis lingüístico forense de Ava Sinclair, en el que demostró que cientos de contratos de inmigración utilizados por la familia Calloway eran, de hecho, una tapadera lingüística para una red de tráfico, y que las huellas lingüísticas en los documentos coincidían directamente con las órdenes de Reed Calloway. Su tesis doctoral se convirtió en prueba en el tribunal. La profesora Ava Sinclair estaba en el podio de un gran auditorio en la Universidad de Nueva York en una tarde de primavera. El auditorio estaba abarrotado, estudiantes sentados incluso en los escalones y en el suelo. El lenguaje, dijo Ava, su voz resonando por la sala, es poder.
Es el arma de los débiles contra los fuertes. Es la llave que abre cadenas. Miró hacia la primera fila. A la izquierda se sentaba Mary Sinclair, de piel sonrosada, ojos brillantes, sonriente, sana. Su cirugía había sido un éxito 6 meses antes. El tumor había desaparecido y llevaba el suéter azul que Eva le había comprado para su cumpleaños con su primer sueldo como profesora. A la derecha de su madre se sentaba un hombre con un traje negro, un anillo de plata en su dedo anular. Miraba su reloj como si tuviera un lugar más importante donde estar, pero no se iba y estaba escuchando cada palabra. Ezra Fontaine. Eva captó esos ojos grises desde el podio. Ella no sonrió. Él no sonrió. Solo hizo un leve asentimiento, el asentimiento compartido entre dos personas que se conocían hasta los huesos. Dos personas que habían caminado juntas a través del fuego y habían salido al otro lado con quemaduras que solo el otro podía ver. Nunca dejen que nadie les diga que sus palabras no importan, dijo Eva, cerrando el libro en el podio. Y nunca, jamás, dejen que nadie les diga que no pueden leer la letra pequeña. El auditorio estalló en aplausos. Eva Sinclair sacó la pluma Montblanc con capuchón de plata. La giró una vez en su mano, sonrió y bajó del podio. Había servido su último turno, no porque tuviera que ser invisible nunca más, sino porque había elegido salir a la luz. Fuera del auditorio, el Bentley negro estaba estacionado en la acera. Ezra Fontaine se apoyó en la puerta del coche, con ambas manos entrelazadas al frente, el anillo de plata brillando bajo el sol de la tarde. «Hay un nuevo problema», dijo cuando Eva salió. «Esta vez te involucra directamente». Eva lo miró, miró el Bentley, miró el cielo azul de Manhattan. Luego dijo, «Necesito café». Negro. Ezra abrió la puerta del coche. «Lo sé». Y esa es la historia de la camarera a la que la hermana de un jefe de la mafia llamó maldita ignorante. Y lo que hizo a continuación dejó a todo el restaurante en silencio. Es un recordatorio de que la verdadera inteligencia no reside en el delantal o el traje que llevas. No reside en tu saldo bancario o en el apellido que portas, sino en lo que sabes y cómo lo usas. Bianca Fontaine pensó que podía aplastar a Eva porque Ava parecía una sirvienta, pero olvidó la regla de oro de la vida, que la persona que sirve tu cena lo oye todo, lo ve todo y, a veces, sabe 100 veces más que tú. La historia de Ava demuestra que cuando subestimas a la persona tranquila, muy a menudo eres tú quien hace el sonido más fuerte al caer. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en un momento en que alguien te menospreció y deseaste haber respondido, entonces presiona el botón de me gusta ahora mismo. Ayuda a nuestro canal más de lo que crees. Comparte este video con alguien que amas, alguien que se siente pequeño, alguien que lucha cada día sin ser visto, para que sepa que su silencio no es debilidad. Es fuerza esperando el momento adecuado. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona suscribir y activa la campanita para no perderte historias como esta todos los días. Quiero saber de ti. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez te han menospreciado solo por tu apariencia? ¿Alguna vez has tenido que tragarte las lágrimas y permanecer en silencio mientras en el fondo sabías que eras mejor que eso? Escríbelo en los comentarios. Leo cada línea, escucho cada historia, porque cada uno de nosotros lleva una Eva Sinclair dentro, esperando salir a la luz. Gracias por quedarte hasta el último minuto. Te deseo a ti y a las personas que amas abundante salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Adiós, y nos vemos de nuevo en el próximo video.